La crisis del sistema de la primera restauración borbónica y el desprestigio de la monarquía a raíz del apoyo del rey Alfonso XIII a la dictadura de Primo de Rivera hizo que un buen número de políticos liberales, nacionalistas e intelectuales se acercaran al entorno del republicanismo hasta el punto de confluir en el denominado Pacto de San Sebastián, en el que un grupo de políticos republicanos manifestaron su rechazo a la monarquía y a la restauración de la Constitución de 1876. Para sondear el estado de la nación, el rey Alfonso XIII convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931 y, aunque en esas elecciones vencieron las candidaturas monárquicas, en 40 de las 51 capitales de provincia, debido a la menor influencia que tenían los caciques en relación con el entorno de los pueblos, vencieron las candidaturas republicanas, con lo que esas elecciones se convirtieron en un plebiscito en favor de la República. Y el rey, al no contar con el apoyo del gobierno, pues abandonó el país. Se formó entonces un gobierno de concentración formado por partidos que habían participado en el Pacto de San Sebastián y se nombró presidente de la República a Niceto Alcalá Zamora. Alcalá Zamora convocó elecciones constituyentes para junio de 1931. En esas elecciones resultó vencedor la denominada Conjunción Republicano-Socialista y se nombró presidente del Consejo de Ministros a Manuel Azaña. A partir de entonces, el antiguo poder oligárquico de la Restauración pues va a pasar a manos de la pequeña burguesía y de los sectores obreros, iniciándose el denominado bienio reformista. España, por tanto, se constituye en una república con legislativo unicameral, separación Iglesia-Estado, secularización de la enseñanza, sufragio universal para hombres y mujeres, se reconoce el derecho a la autonomía y así en 1932 se reconoce la autonomía en Cataluña, se intenta resolver el problema del ejército con un número muy elevado de jefes y de oficiales y se intenta también resolver el problema agrario con la puesta en marcha de una reforma agraria que acabara con el latifundismo y el absentismo, lo cual pues también produjo el rechazo de los grandes propietarios de tierras. Por su parte están luego los partidos de izquierda y de extrema izquierda que veían que las reformas de la República pues no avanzaban con la rapidez con la que esos partidos querían y a lo que hay que unir también la secuela de la crisis del 29, lo cual pues originó en ese periodo un clima de gran conflictividad social. Por su parte, los sectores conservadores intentaban obtener el poder a través de la técnica del golpe de Estado, como ocurrió con la intentona fallida del general Sanjurjo en 1932. Y luego esos sectores se van a agrupar políticamente en torno a un partido político, la Confederación Española de Derechas Autónomas, la SEDA, encabezada por José María Gil Robles. En esos años también se constituye Falange, a los que se unen las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, y en el polo opuesto están los anarquistas de la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, que van a promover también huelgas anarquistas en el campo. Uno de esos sucesos anarquistas fue el que tuvo lugar en el pueblo gaditano de Casas Viejas, que fue duramente aplacado por las fuerzas del orden, dejando más de una decena de muertos. Este suceso hizo que el gobierno tuviera un gran desgaste y se van a convocar elecciones para noviembre de 1933. De esas elecciones resulta vencedora la SEDA de Gil Robles y en segundo lugar pues está en número de votos un partido que podíamos ubicar en el espectro del centro derecha, que es el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. El presidente de la República, Alcalá Zamora, desconfiaba de la SEDA y va a encargar precisamente a Gil Robles la formación de gobierno que va a paralizar todas las reformas iniciadas en el bienio anterior. Se va a iniciar ahora otro bienio, el denominado radical sedista o bienio negro.
Va a haber un gran descontento, por tanto, por parte de los partidos de izquierda, que va a aumentar cuando 3 carteras ministeriales son dadas a miembros de la SEDA. A partir de ahí, el PSOE declara la huelga general en todo el país y la Generalitat proclama el Estado catalán. Esa huelga es aplacada con rapidez, excepto en Asturias, y para acabar con ella pues fue enviado el ejército de Marruecos al mando del general Franco, que se encargó de aplacar la denominada Revolución de Asturias, dejando tras de sí más de 1 millar de muertos. Las disensiones en el gobierno, unidas también a los casos de corrupción, como el famoso caso conocido como caso Estraperlo, que salpicó a familiares de Alejandro Lerroux, pues hizo que hubiera una crisis de gobierno, y el presidente de la República pues encargó formar un nuevo gobierno a Portela Valladares, y también pues se convocaron elecciones para febrero de 1936. En esas elecciones resultó vencedor el Frente Popular, que era un conglomerado de partidos de izquierda, pues lo cual hizo que recelaran de esa victoria los partidos de derecha. Era una época también de gran conflictividad social, habían numerosas huelgas, tanto en los sectores de la industria como en el campo, y también enfrentamientos armados entre milicias, paramilitares de izquierda y falangistas. Por su parte, los sectores más conservadores pues ya conspiraban para apartar al gobierno del Frente Popular a través de la declaración del estado de guerra y con el apoyo del ejército, en una conspiración dirigida por el general Mola. Los acontecimientos se van a acelerar a partir del 13 de julio de 1936 con el asesinato del líder derechista José Calvo Sotelo, como represalia al asesinato el día anterior del teniente de la Guardia de Asalto José del Castillo. Y a partir de entonces, pues la SEDA, los carlistas, militares indecisos se van a unir a la conspiración, de tal forma que el 17 de julio se levanta el ejército en África al mando del general Franco y se inicia la Guerra Civil Española. El día 17 de julio de 1936 se inicia un levantamiento militar contra la Segunda República en las colonias del Protectorado Español en Marruecos, y al día siguiente, el 18 de julio, se extiende ese levantamiento por el resto del país y también en Canarias. Esa misma mañana del 18 de julio, concretamente a las 5 de la mañana, se edita un bando de guerra, el cual se hace público en los principales ayuntamientos de Canarias, y se inicia lo que es una movilización de tropas para, digamos, cortar de raíz lo que son los partidos obreros y republicanos y las autoridades republicanas en las islas. Rápidamente, hablando de Tenerife, tanto en La Laguna como en Santa Cruz de Tenerife, los militares se hacen golpistas contra la Segunda República, se hacen rápidamente con el control de la situación y deponen a las corporaciones municipales. Desde los primeros días, las primeras semanas del levantamiento contra la República, los principales dirigentes obreros y republicanos de estos municipios comienzan a ser perseguidos y introducidos en cárceles. Digamos que el proceso represivo sigue un orden, digamos, a nivel local hacia las grandes ciudades. Quiero decir, estos dirigentes republicanos y dirigentes obreros, tanto en La Laguna como en Santa Cruz, en el sur de Tenerife, comienzan a ser detenidos y ser conducidos a las cárceles municipales de las cabeceras comarcales. La ciudad de La Laguna va a ser la cárcel municipal, va a ser la cárcel donde empiezan a ser introducidos los prisioneros de esta zona de la isla de Tenerife. En la cárcel provincial de Santa Cruz, toda la zona de la ciudad, de la capital, y digamos que en el sur de Tenerife, por ejemplo en el valle de Güímar, será Güímar, el cuartel de la Guardia Civil, donde empiezan a ser introducidos los militantes obreros y republicanos. Una vez que comienzan a pasar las semanas, pasan los primeros meses, a partir del 18 de julio, estas cárceles comienzan a quedarse pequeñas, dado que eran cárceles para presos comunes, se empiezan a quedar pequeñas por el gran contingente de personas que son introducidas en estos lugares. Los sublevados comienzan entonces a improvisar algunos lugares que serán los futuros presidios a lo largo de los meses y los años posteriores.
Concretamente en la ciudad de La Laguna, la cárcel municipal queda pequeña y se crean, por ejemplo, el cuartel de artillería, también es un sitio de presidio, se crea unas oficinas en Falange, por ejemplo, en el antiguo Cabrera Pinto, Instituto de Canarias también se habilita como un lugar de presidio, también las oficinas de la Brigada de Investigación y Vigilancia. Se crea un campo de concentración en 1937 donde van a ser recluidos los presos republicanos con el hecho concreto de crear la primera terminal de pasajeros del aeropuerto de Tenerife Norte. Esta cuestión también pasó en el aeropuerto de Gando, digamos que en las Islas Canarias hay 3 campos de concentración, Los Rodeos va a ser uno, Gando en Gran Canaria va a ser otro con la misma finalidad, construir la primera terminal de pasajeros, y después el campo de concentración de Tefía en Fuerteventura para digamos, presidiarios de condición homosexual. Digamos que Santa Cruz también va a contar se van a habilitar otros presidios, está la cárcel provincial que pasa a ser de mujeres, se va a crear también a partir de septiembre el gran penal que va a ser de Tenerife, que va a ser Faifes, los antiguos almacenes de la compañía agrícola serán habilitados como gran presidio de Tenerife hasta los años 50 para presos del franquismo. También está Paso Alto y los barcos prisión digamos, en el puerto de Santa Cruz van a ser habilitados para los prisioneros. Una vez que se produce ya los frentes de guerra en el ámbito peninsular, hay que recordar en Canarias que no hubo combates, hubo cierta resistencia, sobre todo en el norte de Gran Canaria, organizada por Eduardo Suárez Morales y por Fernando Egea. Esa resistencia se va a mantener durante los primeros días en Gran Canaria, e igual que en la isla de La Gomera, va a ser el llamado Fogueo de Valle Hermoso, va a ser el único núcleo de resistencia que va a haber en la isla de La Gomera. También digamos, en la isla de La Palma está la Semana Roja de La Palma, donde digamos, las autoridades republicanas de esta isla van a resistir el golpe de Estado hasta que lleguen refuerzos del exterior para ser aplastados. Digamos que los sublevados contra la República se hacen rápidamente con el control en todo el archipiélago. No hay una organización, digamos, de los partidos y sindicatos obreros sobre esta cuestión y digamos que el golpe triunfa rápidamente en todo el archipiélago, en todas las islas. ¿Esto qué significa? Que ya a partir de los primeros meses del golpe militar, Canarias se va a convertir en un elemento de retaguardia en la guerra civil. Es decir, no hubo combates en Canarias, no hubo resistencia por parte de las autoridades republicanas, sin embargo, en lo que va a ser los 3 años de guerra, de 1936 a 1939, sí va a servir como elemento de enviar soldados al frente peninsular, apoyando al bando sublevado, y también, digamos, va a ser un recurso de materiales, alimentos, ropa, infraestructuras, etcétera, que van a partir desde el archipiélago hacia la península, hacia los frentes de guerra. Un dato para que se puedan hacer una idea es que 60.000 hombres fueron destinados desde Canarias a combatir por el bando sublevado en la guerra civil. Durante la Segunda República Española, el pueblo de Candelaria, este municipio, al igual que la mayoría de Canarias, vivió una agitación política, social y cultural sumamente importante. De esa manera se crearon en el pueblo no solo partidos políticos, agrupaciones sindicales, sino también sociedades y otros grupos culturales que amenizaron, que alegraron la vida del pueblo durante esos, en Canarias, solo 5 años de vida democrática. Lo primero que se formaron son una serie de casinos. Candelaria tenía varios núcleos de población, sigue teniendo muchos núcleos de población. Eso hacía que cada uno tuviera su propia vida. Así se crearon en el casco 2 sociedades. En primer lugar, el Casino de Candelaria, que ya existía desde el año 1922, y la Juventud Católica, que se creó en 1930. Luego, en Igueste, se creó la Juventud Iguestera en 1929, y en 1931 la Sociedad La Buena Unión. En Barranco Hondo se crearon también 2 sociedades. En 1932 la Sociedad Teobaldo Pobre, que solo duró 2 años, y en 1935 la Sociedad Recreo, que se mantuvo en ese año y el siguiente hasta, evidentemente, la Guerra Civil. Además de esas 6 sociedades repartidas en esos 3 núcleos de población, se crearon también 2 bandas de música. La primera ocurrió en Barranco Hondo, en la Sociedad 3 de Mayo, que evidentemente fue el día de su debut, pero se creó 2 meses antes de la Guerra Civil. También tuvo una vida efímera, actuó en Barranco Hondo, en Igueste y en otros lugares, en otros barrios del municipio del Rosario. Solo un mes antes de la guerra se creó en Candelaria la Agrupación Musical de Candelaria.
también con su director, en este caso era Álvaro González Tejera, que la formó, se creó una directiva, se pidieron los instrumentos a Cataluña para echar a andar esa banda de música, pero los instrumentos se quedaron en el puerto de Barcelona por el estallido de la Guerra Civil y esa banda nunca llegó a debutar en público. Por el contrario, la de Barranco Hondo sí debutó. El Candelaria Casco también existía un cine. Primero un teatro-cine en la calle de la Arena y luego en uno de los salones de Sisto Mallado. Ahí estuvo instalado el primer cine, los primeros cines de Candelaria, de todo el municipio. Además de eso, Candelaria tenía también varios equipos de fútbol, tanto en el Casco, con el Candela como equipo histórico, en Egueste con el Champion, que se formó durante la Segunda República, el más antiguo, el ABC, y eso dio lugar a que los tres núcleos de población tuvieran sus equipos de fútbol. Además, también existieron varios bandos de lucha canaria en los pueblos de medianía, tanto en Barranco Hondo como en Egueste, como Araya, Cuevecitas y Malpaís, tuvieron sus bandos que competían entre sí y con los pueblos de alrededor. Desde el punto de vista político, se formaron también numerosas agrupaciones en el municipio de Candelaria, también algunas de ellas en los distintos barrios que hemos nombrado. De esta manera, el primer partido político que se constituyó fue el Partido Republicano Tinerfeño, con un comité a finales de 1930. Al año siguiente, en 1931, se constituyó la Agrupación Socialista Tinerfeña de Candelaria. Pasaron varios años y en 1934 se creó un subcomité del Partido Republicano Tinerfeño en Barranco Hondo y se crearon en ese mismo año 3 comités de la Acción Popular Agraria, que era el partido de derechas de la República. El primero se creó en Barranco Hondo, el segundo de Acción Popular Agraria se creó en Candelaria Casco y el tercero en Egueste. Como vemos, los núcleos de población con su distinto protagonismo siempre. Luego se creó, en el último año de la República en Canarias, pocos meses antes del estallido de la Guerra Civil, se creó la agrupación local de izquierda republicana, presidida por Francisco Grabote, instalado fundamentalmente en Egueste, y luego, justo un mes antes, ya en ambos casos, durante el Frente Popular, se creó la agrupación local de Unión Republicana, que es un partido que a veces tenía un comportamiento más de derecha, a veces más de izquierda. Izquierda republicana no tiene duda. Esas fueron las agrupaciones políticas que se constituyeron en Candelaria. Por tanto, vemos agrupaciones constituidas tanto en Candelaria Casco como en Barranco Hondo y en Egueste, de derecha y de izquierda. Y desde el punto de vista sindical se creó justo un mes antes de la Guerra Civil, es decir, que solo duró un mes, tuvo una vida muy corta, la Federación Obrera de Egueste de Candelaria. Esa Federación Obrera, que estaba encabezada por un carpintero que vivía en Egueste, natural de Santa Cruz, pero vivía en Egueste, que era Juan Bello Padilla, tuvo un objetivo claro, que era aglutinar a todos los obreros y jornaleros del pueblo, sobre todo de Egueste, pero también de otros lugares del municipio, con la finalidad de reivindicar sus derechos frente a los patronos. Ese era su primer objetivo. Y el segundo, que era convencer a las autoridades, solicitar a las autoridades que hicieran obras públicas para disminuir el paro obrero que existía en el municipio. Era una federación obrera afín a la UGT, porque había otras federaciones obreras que tenían también elementos de la CNT, pero esta federación obrera era fundamentalmente de la UGT. Y como dije, su alma, en ese corto mes de existencia que tuvo, en su organización y en la asistencia, fue Juan Bello Padilla. Bueno, mi abuelo, el nombre de él era Juan Bello Padilla. Él procedía de San Miguel. Lo que sucedió es que, creo, según tengo entendido, que muy pequeño, se vino a Santa Cruz con su familia. Entonces él, su vida la hizo en Santa Cruz y posteriormente, bueno, no recuerdo cómo conoció a mi abuela, pero vino, se casó con mi abuela, emigró a Cuba, regresó otra vez y después, cuando regresó de Cuba, entonces fue que hizo esta casita que usted ve por ahí. Él fue un hombre muy tranquilo, muy honesto, muy honrado, de muy buen corazón, ¿no? Su trabajo era la carpintería. Y entonces, ¿qué sucedió? Que en aquellos tiempos eran malos tiempos e inclusive él hacía cajas de ataúdes para los muertos y muchas veces ni se los pagaban porque las personas no tenían ni siquiera medios para pagarlo, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a, digamos, a sus ideales políticos, sé que fue organizador de un sindicato de trabajadores y que perteneció también al Ayuntamiento de Candelaria.
Entonces, por ese motivo, cuando la guerra fue represaliado como otras tantas personas, ¿no? Inclusive me contaban, él no contaba mucho de esas cosas porque en aquellos tiempos, pues contar eso delante de los niños no era muy conveniente porque usted sabe lo que había en aquel tiempo, ¿no? Entonces sé, por oídas también, que estuvo en ese barco de prisión que hubo en la bahía fuera de Santa Cruz y que tengo entendido que los que caían en ese barco pocos regresaban. Pero él había sido de estudiante, amigo de una gente muy pudiente, muy de aquí, que lo llamaban, eran médicos, lo llamaban los gallos, y que debido a su influencia, ¿verdad?, pudo salir del barco y regresar otra vez aquí a la casa, donde pasó sus últimos años. Como les digo, era una persona humilde, buena gente, nunca tuvo contiendas con nadie y fue un hombre que fue muy querido por el pueblo y por todo el que le conoció. Mi abuela era, dígase, ellos eran nativos de aquí, no sé cómo la conoció, lo único que sé es que se casó con ella y que tuvo 4 hijos, ¿no? Eso sí, lo que ya todos han fallecido, inclusive el único que ya que queda, digamos, de familia más cercana soy yo, porque ya también mis hermanos ya casi todos han muerto y otros están en Venezuela que tampoco están aquí. El único que queda aquí soy yo. Tengo entendido que hay un cuartico allá arriba por ese lado, por el lado, que creo que es esta misma calle, pero como la calle es larga, es arriba al final, ¿no? Entonces escuché decir de que en ese cuartico que había allí hubo una sede del sindicato y yo creo que ahí fue donde él con otros compañeros de aquí de Igueste pues estuvo ahí durante el tiempo que permaneció, porque claro, después vino la guerra y todo se terminó y todo quedó en nada, ¿no? Durante la Segunda República Española, este edificio fue la sede del Ayuntamiento de Candelaria. Aquí estuvo en su día la casa de apeo para alojar a las autoridades que venían de la laguna, de la autoridad civil y religiosa, a las fiestas de la Virgen de Candelaria. Y después de la desamortización pasó a ser la sede del ayuntamiento, de las escuelas, del juzgado, de la cárcel, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió con las elecciones celebradas en este lugar durante la Segunda República Española? Con respecto a las generales, en 1931 ganó el Partido Republicano Tinerfeño. Y en segundo lugar, la coalición de derechas. En 1933 ganó la coalición de derechas, quedando muy cerca el Partido Republicano Tinerfeño. Y en 1936 ganó en las elecciones generales el Partido Republicano, pero casi con un empate técnico con la coalición de derechas. Como vemos, ¿qué ocurría con los partidos de izquierda? Siempre quedaron en tercer lugar, con distintos nombres, porque en las primeras elecciones figuraban como los candidatos del Partido Socialista, el segundo Bloque de Izquierda y en el tercero del Frente Popular, pero siempre en tercer lugar y a bastante distancia de los dos partidos conservadores que hemos mencionado. Con respecto a las elecciones municipales, en 1931 también ganaron las derechas, claramente. Fíjense que de los 11 concejales que salieron elegidos, 4 eran del Partido Republicano Tinerfeño, que era de afinidad republicana pero conservadora, y los otros 7 restantes eran liberales, de los cuales 4 eran claramente monárquicos. Por tanto, la derecha gobernó durante casi toda la República en Candelaria, salvo el periodo del Frente Popular, que, como veremos, fueron nombrados la mayor parte de los concejales de izquierda directamente por el gobierno civil, al haber ganado en el conjunto de España del Frente Popular de Izquierdas en esas elecciones municipales de febrero del 36. El 6 de marzo de 1936, bajo la presidencia del alcalde accidental Francisco Rodríguez Cruz, se reunieron en el salón de actos de este ayuntamiento en sesión extraordinaria los señores concejales y concejales gestores nombrados por el señor gobernador civil de esta provincia. Por el secretario se dio lectura a 2 telefonemas por los que se nombraban concejales gestores por la máxima autoridad civil de la provincia a 8 hombres afines al Frente Popular de Izquierda para sustituir las vacantes existentes. Esos hombres nombrados fueron Juan Quintero Guerra, Trino Rodríguez Delgado, Juan de la Cruz Tejera, Eladio Ferrera Núñez, Juan Bello Padilla, Domingo Coello del Castillo, Fermín Díaz Ramos y Francisco Garabote García. En esa misma sesión tomaron posesión y eligieron como alcalde presidente, por los 8 votos de la mayoría de izquierda, a Juan Quintero Guerra, mientras que Domingo Chico Baute, de la minoría conservadora, obtuvo solo 2 votos. Y en su consecuencia, el alcalde accidental Francisco Rodríguez Cruz entregó la presidencia e insignias del cargo al alcalde electo Juan Quintero Guerra. A continuación se votaron los restantes cargos municipales, resultando elegidos
Primer teniente de alcalde, Eladio Ferrera Núñez, por 6 votos. Segundo teniente de alcalde, Trino Rodríguez Delgado, por 7 votos. Procurador síndico, Juan Bello Padilla, también por 7 votos. Suplente del procurador síndico, Fermín Díaz Ramos, por 8 votos. Y depositario de los fondos del ayuntamiento, Francisco Garabote García, igualmente por 8 votos. Y asimismo se acordó por unanimidad dar cuenta de haberse posesionado en sus cargos los señores concejales gestores designados por dicha autoridad, así como elevar un saludo a la mencionada autoridad de colaboración y adhesión a la República. El 14 de marzo tomó posesión el concejal gestor Juan de la Cruz Tejera, nombrado por el gobernador civil el 2 de dicho mes, y se constituyeron las comisiones de Gobernación, Hacienda y Fomento. En los 4 meses que gobernó Candelaria, esta corporación de izquierdas promovió la mejora de las condiciones de los agricultores, la lucha contra el paro obrero, la creación de un patronato que interviniese los fondos que se recaudasen por donativos a la Virgen de Candelaria, solicitar la incautación de la casa parroquial que no estaba ocupada para instalar en ella las escuelas que necesitaba el municipio, solicitar el arreglo del camino de Candelaria al Pozo, la prolongación del camino vecinal de Igueste, que se evitase por todos los medios que los bañistas de la playa de las Cletillas lo hagan al desnudo completo, bajo pena de multa, entre otros acuerdos. Asimismo, en la sesión celebrada por el Ayuntamiento el 12 de mayo de 1936, se apoyó la destitución del general Francisco Franco como comandante general de Canarias, por su actuación represiva contra los obreros en el norte de la isla, lo que constituyó un motivo más para condenar a los miembros de la corporación que habían tomado ese acuerdo. Eladio Ferrera Núñez nació en Arafo el 30 de noviembre de 1909 y estaba avecindado en el barrio del Carmen. En agosto de 1936, varios concejales del Frente Popular de Arafo huyeron al monte y se le sumaron también varios militantes de izquierda, y a ellos se sumó también Eladio Ferrera Núñez, que había sido concejal del Frente Popular en Candelaria. Estuvieron huidos en el monte, estaban escondidos en una cueva, conocida como Cueva de las Palomas, y cada semana familiares y amigos dejaban comida en puntos estratégicos para que se pudieran alimentar. Estuvieron así varios meses hasta que el 22 de mayo de 1937, en un reconocimiento hecho por Guardia Civil y milicias de Falange, fueron todos apresados. Eladio fue condenado a más de 24 años de cárcel y luego la pena se le fue conmutada a 6 años de cárcel. Su madre, Encarnación Núñez González, y su esposa, Juana Díaz Ramos, también fueron represaliadas y fueron encarceladas en la cárcel de mujeres. Eladio Ferrera y sus hermanos Antonio y Pepe viajaron a Venezuela en un barco de 12 metros y ahí estuvo varios años. Luego volvió a Arafo otra vez y pasó sus últimos años en el barrio arafero de La Hidalga. Para mí es un placer enorme estar hoy, pues bueno, dando un homenaje a mi querido y difunto abuelo Juan Quintero Guerra. Yo soy su nieto, su primer nieto, Juan Quintero Medina. Y nada, comentarle, bueno, muchas anécdotas. Yo desgraciadamente no tuve la oportunidad de conocerle porque murió 10 años antes de yo haber nacido. Murió concretamente en el año 1956, habiendo nacido en La Laguna en 1903 y siendo alcalde en el municipio de Candelaria. En esa época, bueno, pues en la época donde hay un movimiento franquista muy fuerte que vienen y tiene lógicamente que cesar desgraciadamente todo el alcalde, precisamente que era mi abuelo en aquel momento, junto al resto de concejales, y firmando mi abuelo posteriormente lo que fue la destitución de Franco. Fue una de las situaciones importantes cuando en aquella época se llevaban a todos los presos políticos, se los llevaban directamente a la prisión de Faife en Tenerife, y por las noches normalmente los solían a ellos, pues en cierta medida, pues llevarlos al mar y tirarlos con una piedra al agua, ¿no? Mi abuelo afortunadamente sobrevivió gracias al obispo Pérez Cáceres, gran amigo y fue profesor de mi padre en su momento. Se va a Cuba, viene, aparece en La Laguna, se casa con mi abuela, es un alcalde joven con 32 años, es padre joven también, tiene 4 hijos magníficos,
Bueno, una serie de circunstancias que era un hombre, además, con esa capacidad de arrojo que tenía mi abuelo, en aquel momento preciso, de estar en el ayuntamiento, en Candelaria, y ocurrir lo que ocurrió, que lo decía la nueva alcaldesa Mari Brito, o sea, que fue el último alcalde republicano en aquella época. Si nos remontamos en esa situación, imagínense ustedes lo que era en aquella época, ¿dónde te escondes?, ¿no? Era otra circunstancia. Franco, con su poder tan grande, los generales que, bueno, yo es que no sea ni socialista ni soy socialista, yo estoy hablando de la memoria de mi difunto abuelo, ¿no? El tener ese arrojo en aquel momento y firmar la institución del contrincante, que era Franco, el que iba a ser después el generalísimo Franco, caudillo de España, y que fue a la postre durante muchos años la dictadura en este país. Entonces este hombre llegó, y gracias, insisto, creo que lo comenté yo antes, al obispo Pérez Cáceres, y mi abuelo hubiera muerto muchísimo antes, como el resto de desafortunados. Entonces, claro, viendo lo que veo, a estas personas hay que darles, digamos, rendirles pleitesía, porque eran políticos de verdad, de otra raza, ¿no? Hoy en día, pues bueno, son políticos, otra historia, pero hoy son políticos de otra raza. Yo llevo en las venas el apellido Quintero, Quintero Guerra de mi abuelo, y además yo creo que su segundo apellido lo dice, Guerra, ¿no? Era una persona muy fuerte, muy preparada para su época, y bueno, yo creo que es un hombre a todas luces que de verdad me da una pena tremenda no haberlo podido conocer. Y llegó el golpe de Estado, se produjo el inicio de la guerra civil, y eso provocó el 18 de julio del 36 que comenzara una guerra cruenta durante 3 años. ¿Qué ocurrió en Candelaria? Que al estallar ese movimiento, al estallar el producirse el golpe de Estado, se ordenó la disolución de todos los ayuntamientos del Frente Popular. Por tanto, en Candelaria se fue suprimido, disuelto el ayuntamiento del Frente Popular y creada una comisión gestora municipal, que es la que gobernaría en los próximos años. Simultáneamente se crearon en Candelaria 3 grupos de acción ciudadana, una milicia que colaboraban con la Guardia Civil para mantener el orden público y sobre todo para buscar y detener a los afiliados y simpatizantes tanto a los partidos de izquierda como a la Federación Obrera Local. Esas milicias de acción ciudadana constituyeron un grupo en Candelaria Casco, otro en el Candelaria Casco que incluía a Araya, Cuevecitas y Malpaís, otro en Igueste y otro en Barranco Hondo. En el año 37, esas milicias de acción ciudadana se fusionaron con las de Falange y ya continuarían bajo la denominación de milicias de Falange. Simultáneamente, el 3 de septiembre de ese mismo año, 1936, mes y medio después del inicio de la guerra, se ordenó por la Comandancia Militar de Canarias la disolución, la clausura de todas las agrupaciones políticas de Candelaria, todos los partidos políticos de Candelaria y de todas las localidades de la Canarias, también de los sindicatos o federaciones obreras que existieran, y de aquellas sociedades culturales y recreativas cuya directiva fuera más o menos de izquierda o no fuera afín al movimiento, al golpe de Estado. Por tanto, en Candelaria, ¿qué ocurrió? Que se cerraron todas las agrupaciones políticas, se cerró la Federación Obrera y además se cerraron casi todos los casinos. De los 6 que existían, solo se salvaron los 2 del casco de Candelaria. El casino de Candelaria, porque la directiva era conservadora, y la Juventud Católica, que evidentemente era afín al levantamiento. Y se suprimieron los 2 casinos de Igueste y los de Barranco Hondo. ¿Qué sabemos de los miembros de esa corporación del Frente Popular que fueron detenidos al comienzo de la guerra? El alcalde socialista Juan Quintero Guerra, natural de La Laguna y vecino de Candelaria, era comerciante y había sido cofundador y secretario contador del Comité Local de la Agrupación Socialista Tinerfeña, así como directivo del Casino de Candelaria. El primer teniente de alcalde, Eladio Ferrera Núñez, socialista, natural de Arafo y vecino de Candelaria, fue agricultor y miembro del partido. Tras el levantamiento del 18 de julio estuvo oculto en su pueblo natal durante 10 meses con varios compañeros socialistas hasta que fue detenido. El segundo teniente de alcalde, Trino Rodríguez Delgado, socialista, natural y vecino de Candelaria, había sido cabo de infantería y vocal del Casino de Estevilla. El procurador síndico, Juan Bello Padilla, socialista, natural de Santa Cruz de Tenerife y vecino de Igueste, trabajaba como carpintero y había sido secretario de la Comunidad de Aguas y Gonce, presidente de la Sociedad Juventud Iguestera, fundador y responsable de la Federación Obrera de Igueste, donde da nombre a una calle. El suplente del procurador síndico, Fermín Díaz Ramos, socialista, era natural y vecino de Barranco Hondo, donde también ejerció como delegado del alcalde. El depositario de los fondos del ayuntamiento, Francisco Garabote García,
natural y vecino de Igueste, era cartero y comerciante. Había sido fundador de la Sociedad Juventud Iguestera y, además de concejal, fue presidente fundador de la agrupación municipal del partido Izquierda Republicana. El concejal Juan de la Cruz Tejera, socialista, natural y vecino de Candelaria, fue comerciante y directivo del Casino de Candelaria. El concejal Domingo Coello del Castillo, natural y vecino de Igueste, también fue secretario fundador de la agrupación municipal del partido Izquierda Republicana. Asimismo, un concejal de la minoría, Juan Coello Núñez, a pesar de que no pertenecía al grupo gobernante, también sufrió represión. Natural y vecino de Igueste, había sido subcabo del barrio de Igueste del Somatén Armado, concejal y depositario de los fondos municipales, vocal de la sociedad La Buena Unión de Igueste, vicesecretario fundador y vicepresidente de la Sociedad Juventud Iguestera, y mientras estaba en el ayuntamiento fue depositario y finalmente vicepresidente fundador de la agrupación local de Unión Republicana. Todos los miembros de la corporación que hemos mencionado fueron detenidos y varios de ellos enviados a la prisión militar de Faife. Después de la guerra aún seguían las medidas de represión sobre los que habían sido simpatizantes del Frente Popular. Así, los días 4 y 11 de octubre de 1940, el alcalde accidental de Candelaria emitió informes circunstanciales acerca de los antecedentes políticos y sociales anteriores y posteriores al 18 de julio de 1936, correspondientes a los individuos que habían sido interventores por el Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, para remitirlos al juez instructor del Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Santa Cruz de Tenerife, en cumplimiento de lo ordenado por comunicaciones del 28 y 30 de septiembre anterior. Entre los relacionados figuraban 10 hombres que habían sido interventores y militantes del Partido Socialista, que aún estaban en libertad, pero que, al igual que los concejales, tendrían distintos problemas para ocupar cargos de responsabilidad pública y social en los años siguientes. Asimismo, tanto los funcionarios como los empleados públicos y los maestros de las distintas escuelas fueron depurados para saber si habían pertenecido a partidos de izquierda o a sindicatos, y de ser así, fueron suspendidos temporalmente de empleo y sueldo durante algunos meses y luego forzados a trasladarse a ejercer en otras localidades durante varios años.